¿Cómo puede un hombre criado bajo la sombra de la fe transformarse en el arquitecto del mayor matadero humano de la historia? ¿Qué abismos interiores debe recorrer alguien para ejecutar la muerte de millones como si firmara simples documentos administrativos? ¿Puede el rostro de un solo individuo resumir el horror de una era entera? Rudolf Höss, el asesino en masa que la historia no olvida. Hoy abrimos las puertas del horror para entender la vida y el legado de Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, un nombre que no debe ser olvidado jamás. Acompáñanos en este viaje oscuro, si tienes el coraje suficiente. Infancia de hierro, el origen de una mente obediente. La historia de Rudolf Höss comienza en una familia profundamente religiosa de Baden-Baden, donde la severidad del padre marcó cada instante de su niñez, como un martillo forjando hierro al rojo vivo. Educado bajo rígidos preceptos católicos, su destino parecía sellado: convertirse en sacerdote, servir a Dios con obediencia ciega, anular sus deseos en favor de una causa superior. Sin embargo, una educación religiosa impuesta como dogma puede forjar no solo devotos, sino también fanáticos, programados para acatar sin cuestionar. Y Höss fue uno de ellos. La muerte prematura de su padre en 1916 dejó un vacío que no llenó con fe, sino con la violencia de la Primera Guerra Mundial, alistándose voluntariamente en el ejército a los 15 años. No fue simple rebeldía. Fue el primer paso hacia un camino que lo separaría para siempre de la compasión. La guerra como escuela, la forja del soldado impasible. Cuando Rudolf Höss pisó los campos de batalla de Oriente Medio como parte del ejército alemán, la brutalidad dejó de ser una aberración para convertirse en su cotidianidad. Las matanzas, las heridas, la sangre mezclándose con el barro, no le generaban asco, sino una oscura sensación de orden, de propósito. Finalizada la contienda, lejos de regresar a una vida civil pacífica, encontró su lugar entre los Freikorps, unidades paramilitares ultranacionalistas que veían en la violencia no un medio para un fin, sino un fin en sí mismo. Fue en este ambiente envenenado de odio, radicalismo y racismo donde Höss no solo participó, sino lideró actos de brutalidad extrema, como el asesinato de un maestro local acusado de traición. El sistema judicial de la época, simpatizante de los movimientos nacionalistas, le permitió recuperar su libertad años más tarde, ratificando en su mente una peligrosa lección. La violencia, bien administrada, no solo era tolerada, sino recompensada. Así, sin saberlo, Höss estaba ya preparado para su papel estelar en el drama más macabro de la historia moderna. El encuentro con Himmler, el nacimiento de un siervo perfecto. Tras salir de prisión en la década de 1920, Rudolf Höss halló refugio en la Liga Artam, una organización que glorificaba la pureza racial y sembraba el germen del nacionalsocialismo. Allí conoció a Heinrich Himmler, quien vio en el joven taciturno y metódico la materia prima ideal para sus futuros proyectos de muerte. Reclutado en las SS en 1934, Höss se formó en Dachau, donde aprendió a deshumanizar a los prisioneros y perfeccionar métodos de humillación y exterminio. Para él, las órdenes de Himmler eran sagradas. No cuestionaba, no sentía, no pensaba. Se había convertido en la herramienta perfecta para construir el infierno. Auschwitz, el ingeniero del infierno. En 1940, Himmler confió a Rudolf Höss el mando de Auschwitz, y éste asumió la tarea con una eficiencia fría y meticulosa, como quien diseña una fábrica para producir muerte. Inicialmente centro de trabajo forzado, el campo evolucionó bajo sus órdenes hasta convertirse en el núcleo de la solución final.
Höss supervisó la instalación de cámaras de gas y perfeccionó el uso de Ciclón B para exterminios masivos, en un proceso tan sistemático como una operación industrial: deportaciones, selección, ejecución, cremación, desaparición de pruebas. Las chimeneas de los crematorios, día tras día, tiñeron de negro el cielo polaco. Bajo su administración, Auschwitz se transformó en el corazón del genocidio nazi. La fuga y la caída. El monstruo desenmascarado. Con la inminente caída del Tercer Reich, Höss, como tantos otros criminales nazis, intentó desaparecer entre las ruinas de Alemania. Cambió su nombre, adoptó una nueva identidad, se refugió como un campesino ordinario mientras las fuerzas aliadas rastreaban a los principales arquitectos del Holocausto. Durante meses, la justicia pareció evadirse de sus manos manchadas de sangre. Sin embargo, en un giro trágicamente irónico, fue su propia esposa quien, presionada durante un interrogatorio, reveló su paradero. Capturado el 11 de marzo de 1946, Rudolf Höss fue llevado ante el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, donde su testimonio estremeció incluso a aquellos familiarizados con las atrocidades nazis. Lejos de mostrar remordimiento, detalló el funcionamiento de Auschwitz con la misma frialdad con la que un gerente describiría la producción de una fábrica. No fue difícil, afirmó al explicar la logística del asesinato masivo. Cada palabra que pronunciaba no hacía más que confirmar la magnitud del horror que había ayudado a orquestar. El ajuste de cuentas, Auschwitz como escenario final. En 1947, las autoridades polacas, con el consentimiento de los aliados, sentenciaron a Rudolf Höss a la horca, un castigo que se ejecutaría en el mismo Auschwitz que había comandado. En un acto cargado de simbolismo, el patíbulo fue construido frente a la antigua casa del comandante, a metros de donde las chimeneas de los crematorios aún parecían susurrar nombres olvidados al viento. El 16 de abril, Höss subió las escaleras del cadalso, no como el imponente oficial de antaño, sino como un hombre derrotado, un símbolo de una ideología derrotada y una advertencia viviente de lo que sucede cuando el fanatismo, la obediencia ciega y la deshumanización se combinan en una sola persona. No hubo discursos, no hubo redención, no hubo gloria. Solo la cuerda ajustándose alrededor de su cuello y el peso ineludible de millones de muertos, testigos silenciosos de su caída. La justicia, aunque tardía, había hablado en el mismo escenario del horror, cerrando un círculo de muerte que jamás deberá repetirse. Rudolf Höss no fue solo un verdugo, sino el símbolo aterrador de lo que ocurre cuando la obediencia ciega y la deshumanización se convierten en norma. Su historia no es un recuerdo lejano, sino una advertencia viva que no podemos ignorar. Mantener viva la memoria de sus crímenes es nuestra única defensa contra repetir las peores tragedias de la humanidad. Si este contenido te ha hecho reflexionar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir explorando las historias que el mundo no debe olvidar. Hasta la próxima.